Esta es la cuña de Awit y más que un UPART podría ser literal un fragmento de una nave extraterrestre. En 1974, cerca del río Meuse, en la ciudad de Awit, un grupo de trabajadores estaban excavando y precisamente a 10 metros de profundidad encontraron tres objetos misteriosos. Dos de ellos eran huesos fosilizados de elefantes prehistóricos, de mamuts, por decirlo de alguna manera. El tercer objeto era precisamente esta cuña. Los tres objetos fueron estudiados por las autoridades de Rumania. Según de hecho se sabe, hicieron los estudios varias veces, sobre todo en el caso de la cuña. ¿Por qué? Porque las dataciones que les estaban arrojando no corresponderían al material con el que estaba fabricado prácticamente. En el caso de los huesos de mamut, dieron una antigüedad de 2.5 millones de años, algo que no extrañaría a nadie. Pero en el caso de la cuña, dio una antigüedad de 250.000 años. Esto simplemente no podría ser. ¿Por qué? Por todos los materiales con los que estaba hecho esta cuña al hacerles diferentes análisis. Dentro de los materiales que supuestamente arrojaron los estudios que le hicieron a esta cuña, sobresalieron, por ejemplo, el 6.2 de cobre, el 1.81% de zinc, 2.84% de silicio, el 0.41 de plomo. Sin embargo, lo que más destacó y de alguna manera hizo muy controvertido este descubrimiento y los científicos no sabían cómo tomarlo, es que en un 89% era prácticamente aluminio. Algo interesante a destacar, incluso para el siglo XIX, trabajar con aluminio era súper complicado, o sea, algo súper difícil de lograr, era complicadísimo. Imagínense cómo hubiera existido un objeto de 250.000 años fabricado en un 89% de aluminio, no tenía lógica, no correspondería a su época. A pesar de que estábamos ante un objeto pues interesante para estudiar, este objeto fue entregado al Museo de Historia Nacional de Transilvania. De hecho, lo que ellos decidieron hacer fue meterlo en una caja y guardarlo en su bodega durante 20 años, hasta que en 1995 una revista rumana retomó el caso para hacer una investigación y fue cuando no quedó de otra, el museo tuvo que sacar a exhibir este objeto. Lo más curioso es que cuando lo sacaron a exhibir, ellos lo sacaron con una leyenda que decía origen aún desconocido. Al salir de nuevo en exhibición, muchos investigadores de lo paranormal, digamos que se interesaron en este misterio. Para muchos, este objeto correspondería precisamente a la categoría de UPARTs, objetos fuera de su época, objetos que normalmente son atribuidos a viajeros en el tiempo o alguna civilización avanzada que existió en nuestro planeta y que fue borrada de la faz del mismo y aún no hemos descubierto. Sin embargo, con el tiempo se acercaron diferentes ufólogos a estudiar este objeto. Uno de esos ufólogos fue el señor Eric Bodnainiken y Giorgio Tsoukalos, quienes llamaron imágenes de este objeto a diferentes especialistas que concluyeron algo que era pues prácticamente muy interesante y sorprendente de analizar. A estos especialistas a los que se acercaron estos ufólogos prácticamente llegaron a la conclusión de que esta cuña, por sus dimensiones, por su forma, por los orificios, no era una simple construcción al azar. Aparentemente tenía una función mecánica, formaba parte de un objeto más grande. Prácticamente esta era una pieza de un objeto que tenía una función en particular. Aquí es cuando los ufólogos insistieron en preguntarle a los especialistas si tuvieras que adivinar cuál crees que sería la función de esta cuña, y la respuesta fue interesante, por decir lo menos. Y es que basándose en su lógica, estos especialistas que apoyaron a los ufólogos a hacer esta investigación llegaron a la conclusión de que esta cuña en realidad pudiera ser alguna especie de pata mecánica, una especie de soporte para una nave o para una plataforma hecha de aluminio, justo así como se ve en esta imagen. Dicho lo anterior, para los teóricos de los antiguos astronautas se abrió la posibilidad de explicar el misterio de la cuña de Awit como parte del tren de aterrizaje de una nave extraterrestre, nave que pudo haber visitado nuestro planeta hace 250.000 años y quizá en el despegue o en el aterrizaje esta pieza se desprendió de la misma. Obviamente que el escepticismo tenía algo que decir, pero sus respuestas fueron prácticamente descartadas por pura lógica. Y es que algunos decían que esto pudiera formar parte de una excavadora antigua y que en el momento que esta excavadora estaba trabajando,
pues se dañó, se rompió y se quedó enterrada a 10 metros bajo el suelo. Otros creen que formaría parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial y este avión pues prácticamente se le desprendió esta pieza y quedó enterrada. Pero nada de esto tiene lógica, no correspondería con la datación, pero sobre todo cómo es que especialistas, arqueólogos, historiadores no han podido encontrar una pieza similar a lo largo y ancho de este planeta. Es decir, si nosotros creemos que fue parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial, tenemos todos los planos de estos aviones y ninguna pieza se parece. Y si creemos que forma parte de una antigua excavadora, tenemos varias excavadoras de ejemplo y ninguna excavadora tiene dentaduras como esta. Entonces, las explicaciones las descartaron los investigadores por mera lógica. La verdad es que el misterio continúa. Aún hasta hoy no sabemos quién, para qué o cuándo fue creada esta cuña. Abiertamente todos tienen una hipótesis, pero muy pocas pruebas concretas que pudieran esclarecer el misterio de este objeto. ¿Tú qué crees? ¿Crees que de verdad formaría parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial o de una nave extraterrestre? ¿Crees que pudiera ser parte del diente de una excavadora o pudiéramos estar ante la prueba de viajes en el tiempo? Esa es la cuña de Awit y aún sigue siendo un misterio incluso para los arqueólogos, científicos e historiadores.